Y llegamos ya a lo que es la última variable, potencia. Hemos venido viendo, recuerde, lo que es el voltaje, vimos lo que es la corriente. Además de esto estudiamos algunas leyes importantes, tanto para el voltaje como para la corriente. Hoy vamos a ver lo que es potencia, que es nuestra última variable. Veremos a qué se asocia la potencia. Bien, antes de comenzar, vamos a hablar un poco acerca de la importancia que tiene ir estudiando detenidamente cada una de estas variables. Podemos nosotros también haber enseñado directamente en lo que respecta a la medición de cada uno de los componentes. Podemos tomar un instrumento, seleccionar la escala de voltaje y medir el voltaje en cada uno de los componentes. Podemos además tomar el propio multímetro, seleccionar continuidad e ir encontrando alguna pista que nos encuentre corta. Además podemos medir la corriente, entre otras cosas, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es saber por qué se realizan estas mediciones. No solo basta con tomar un instrumento y comenzar a medir en diferentes partes de la placa, sino también saber por qué se está midiendo y qué es lo que se desea encontrar. Existen diferentes tipos de análisis, sin embargo, para todos ellos es necesario conocer tanto el voltaje como la corriente y la potencia. Vamos a hablar más adelante de lo que respecta a potencias en los propios análisis, cuando estemos ya tomando algunos ejemplos de soluciones reales para distintas placas. Por ahora vamos a dejarlo en ese punto, vamos a ir viendo en el orden que corresponde cada uno de estos temas. Vamos a seguir rigurosamente el orden establecido en esta enseñanza para que usted pueda aprender de la mejor manera. Bien, comencemos. La potencia está relacionada con lo que es la operación de los circuitos. Si bien es cierto, hay circuitos más grandes y otros más pequeños. Cuando un componente, como este que se encuentra aquí, un circuito integrado, comienza a tener altas operaciones en un determinado tiempo, comienza también a disipar cierta energía. Esta energía es traducida como un calor sobre el componente. Tal vez habrá usted notado que ciertos circuitos se recalientan más que otros. Algunos no recalientan, pero al pasar cierto tiempo comienzan a calentarse. Esto es debido porque el propio circuito se comienza a dañar y a través del componente comienza a pasar mucha más corriente. Esta corriente más el voltaje aplicado a dicho componente se traduce como una alta disipación de calor. La potencia tiene mucha relación con lo que respecta a la disipación del calor. Cada componente disipa cierta cantidad de calor según el tipo de señal que esté manejando o tal vez controlando. Por lo tanto, la operación de los componentes electrónicos produce una transformación de la corriente en calor que se disipa al ambiente. En esta gráfica que se observa aquí, hemos coloreado de tal manera que se pueda observar de un color rojo las zonas en donde se encuentre en mayor calor, y conforme desciendan los colores son las zonas de baja temperatura. Vamos a ver una definición formal para lo que es la potencia. La potencia es la energía entregada o consumida por un dispositivo en un determinado tiempo. Su unidad de medida es el vatio o watts en inglés. Por lo tanto, la potencia es la energía transformada en otra. Vamos a ver unos ejemplos. En el primer caso tenemos un circuito sencillo que ya es algo familiar porque lo hemos venido viendo. Está formada por una fuente de corriente directa, la cual suministra una corriente en un solo sentido. Esta llega
hacia otro elemento que se llama resistencia. En este caso, lo que tenemos es una potencia que se ha transformado o se representa por una energía calorífica. La corriente pasa a calor, que se disipa al ambiente. Vamos a explicar luego por qué esto sucede. En otro ejemplo, tenemos una transformación de la corriente eléctrica a un movimiento, o también pasamos de la corriente eléctrica a una energía mecánica. En el tercer ejemplo, tenemos una fuente también de corriente directa que alimenta directamente a lo que es un diodo LED. En este caso, lo que sucede es la transformación de la energía eléctrica a una energía luminosa o lumínica. La corriente pasa a una energía luminosa. También parte de la corriente se transforma en calor disipado a través del pequeño diodo LED. En este caso también sucede lo mismo. No solo que la corriente pasa a través de este pequeño motor, sino que además de convertirla, de pasar una energía eléctrica a una energía mecánica de movimiento, también la convierte en una energía calorífica, ya que el propio motor se representa a sí mismo también como una resistencia. Esta parte de su resistencia disipa calor y a la vez genera el movimiento. Entonces, como puede ver, la potencia es una forma expresada de la energía entregada. La potencia puede ser tanto entregada como la consumida. Decimos que nosotros entregamos, por ejemplo aquí, la fuente entrega una determinada potencia y la resistencia consume esta potencia. Si la potencia de la fuente principal aumenta, el consumo de la potencia de la resistencia también lo hará. Este caso es un ejemplo claro de circuitos resistivos, en los cuales se transforma la corriente eléctrica en calor. En este caso podemos modelar como si fuese el vibrador. El vibrador de en un smartphone, el cual al momento de activar, ya sea una alarma o una llamada, provee una corriente para que éste pueda trabajar sin inconveniente alguno. Luego tenemos en este caso un ejemplo claro de los LED, ¿no? Que es la parte de iluminación de lo que es la pantalla del smartphone. Como veremos más adelante, cuando estudiemos los diodos LED, existen diferentes tipos de configuraciones para estos diodos. Esta es su simbología. No se preocupe por el momento en lo que representa las simbologías, ya que en cada tema lo veremos detalladamente. Cuando hablemos de diodos, vamos a mostrarles las diferentes simbologías del diodo LED. Para el caso de la resistencia, de igual manera, y si tocamos el tema de los vibradores, también. Por lo tanto, por el momento, la importancia de estos ejemplos es de que pueda observar que la potencia que consume un componente, sea una resistencia, sea un motor o sea un LED, esta la disipará ya sea en calor o también la transformará en movimiento o en una energía luminosa. La potencia se calcula mediante la multiplicación del voltaje con la corriente. Tenemos aquí la potencia de corriente directa, nos dice que es igual al voltaje por la corriente, donde P es la potencia y se mide en vatios. V es el voltaje y se mide en voltios. La I es la corriente y se mide en amperes. Tenemos aquí nuestro circuito modelo, el cual tiene nuevamente la fuente de corriente directa y la resistencia. Aplicando un voltaje a la resistencia, generamos una corriente.
Vamos a probar con diferentes valores de voltaje y diferentes valores de corriente para el ejemplo del cálculo de la potencia. En este caso vamos a calcular la potencia que está disipando la resistencia. Bien, cuando la fuente de voltaje entrega 5 voltios y hace circular una corriente de 0.5 amperios a través de la resistencia, lo que hacemos es multiplicar ambos, es decir, el voltaje 5 voltios por la corriente que pasa a través de la resistencia, que es de 0.5 amperes. Al multiplicar nos da un valor de 2.5 watts o 2.5 vatios. Entonces decimos que la resistencia está disipando 2.5 vatios de potencia. En el caso de que la fuente entregue 3.7 voltios y al medir en esta línea tenemos una corriente de 0.3, simplemente multiplicamos los valores 3.7 por 0.3. Esto nos da un resultado de 1.11 watts. También podemos calcularla con 4.2 voltios, es decir, que la fuente está entregando 4.2 voltios y al medir la corriente nos da un valor de 0.12 amperios o 120 miliamperios. Recuerde que puede pasar miliamperios a amperios simplemente dividiéndola entre 1000. Y si tiene amperios puede multiplicarlo por 1000 y lo pasa a miliamperios. En este caso, como tenemos 0.12 amperios, al multiplicarla por 1000 nos da en miliamperios, que es 120 miliamperios. En este caso, para obtener una respuesta en watts, simplemente las unidades del voltaje tienen que estar en voltios y las unidades de la corriente en amperios. Aquí podríamos colocar 0.12 en vez de 120, y lo que nos da un resultado de 0.504 watts o vatios. Ahora vamos a entender un poco lo que es la potencia disipada en un elemento resistivo. Considere el siguiente circuito formado por una fuente de voltaje, el cual al aplicarla genera una energía eléctrica a través de este material conductor, sea de cobre. Y tenemos aquí este bloque que es la resistencia. Lo que se puede observar aquí son los electrones que están quietos. Cuando nosotros encendemos el circuito, los electrones pasarán a través de la resistencia. Observen estas pequeñas barras que se encuentran de manera horizontal dentro de la resistencia, las cuales representan los átomos de la propia resistencia. Ciertos electrones podrán pasar a través de ella, pero otros chocarán con los átomos de la resistencia. Estas colisiones generan calor en cada impacto. A este calor que se comienza a obtener mediante las colisiones de los electrones con los átomos de la resistencia se denomina energía calorífica, y es lo que causa el calor que nosotros vemos cuando una resistencia se calienta, ya que los electrones pasan a través del material y éste se opone al paso de la propia corriente, al paso del propio flujo de los electrones. Esta oposición es que internamente realmente están colisionando unos átomos con los electrones. En cada colisión se genera calor. Este se disipa al ambiente y también podemos observar físicamente que la resistencia se calienta. Ciertas resistencias, como lo veremos más adelante cuando hablemos acerca de este tema, podrá observar que tienden a disipar una cierta cantidad de potencia máxima. No pueden aguantar cualquier potencia, sino que son medidas mediante ya sea un cuarto de vatio, medio vatio, un vatio, 2 vatios, etcétera. Entonces, cuando uno solicita una resistencia,
Tiene que ver mucho estos temas de cuánta potencia pueden disipar como máximo. Si nosotros al realizar un cálculo sabemos que esta potencia llega máximo a disipar 1 vatio, entonces lo que hacemos simplemente es que compramos una resistencia que soporte más de 1 vatio, por ejemplo una de 2 vatios. De esta manera aseguras de que la resistencia puede aguantar la potencia a la cual la vas a poner a trabajar. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es un cargador. En el cargador sabemos bien que estos dos terminales se conectan al toma corriente, el cual entrega una señal de corriente alterna. Al momento de llegar dentro del circuito, este tiene la función principal de convertir la señal de corriente alterna a una señal de corriente continua o directa, y esta se entregará al equipo o al smartphone. Bien, vamos a representar la caja del cargador con este bloque que se puede observar aquí. Vea que hay una flecha que atraviesa, la cual representa la energía entregada así como la energía de salida. Como bien dijimos, este cuadro es el cargador, que es la caja que se encuentra aquí. Estos dos terminales de entrada representan este puerto de entrada de este bloque, y la salida o el cable representa la señal que sale por este punto. Esto es la energía de entrada. Observe el ancho, que es mucho mayor al ancho de salida. La podemos definir como potencia de entrada. Y esta punta de la flecha es la energía de salida. Es decir, nosotros entregamos una energía de entrada y esta nos proporciona una energía de salida como WAUT. Note además de que la flecha, alguna de ellas apunta hacia dentro de la caja y otra hacia afuera. La que apunta hacia adentro se llama energía almacenada. Este es el calor que se encuentra almacenado dentro de la propia caja. Este calor es proveniente de la disipación de los componentes del circuito de cargador. Y otra flecha apunta hacia afuera debido a que el calor también se transfiere al ambiente. Esto lo comprobamos porque usted toca la caja y este se encuentra caliente, incluso en la parte del plástico de afuera. En conclusión, en este ejemplo podemos observar de que la energía de entrada no es igual a la energía de salida. En un caso ideal, cuando se realiza el diseño de un cargador, lo que se desea es que la potencia de entrada sea igual a la potencia de salida. Sin embargo, esto no sucede porque parte de la energía que se ingresa se pierde en forma de calor. Por lo tanto, saldrá solo un determinado porcentaje de la energía de entrada. Es por ello que de aquí es que viene la definición también de eficiencia de un cargador. Algunos cargadores aprovechan más la energía, es decir, no disipa tanta potencia, sino que la aprovechan en entregarla al propio cargador. De manera que aprovechas más la energía de entrada. Bien, este es un claro ejemplo práctico en lo que representa el conocimiento de lo que es la potencia. Vamos a ver aquí nuestro ejemplo de la placa, en la cual se puede observar que se encuentra a una temperatura mayor este circuito integrado principal. Cada uno de estos componentes disipan cierta cantidad de potencia. Por ejemplo, podemos decir que este componente disipa 15 milivatios. Recuerde que vatios o watts es la unidad de potencia. Este otro disipa 10 milivatios. El circuito principal disipa 0.8 y este otro capacitor 0.4 vatios. 0.04 vatios. La potencia disipada total de todo este circuito es la suma de cada uno de ellos. Es decir, es la suma de todos estos componentes.
La potencia total es la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3 más la potencia 4. Todos estos calores que se encuentran disipados, al sumarlos de forma en conjunto, nos dan la potencia total disipada. Aquí simplemente hemos reemplazado que la potencia 1 es 0.015, que es esta, ya que se encuentra en milivatios, lo hemos pasado a vatios, simplemente dividiéndolo entre 1000. 15 entre 1000 es 0.015 y ya lo tenemos en vatios para poder sumar todos los valores en vatios. Tenemos la potencia 1, potencia 2, 3 y 4. Al sumarlo nos da un valor de 0.865 vatios. Como puede observar, más allá de las matemáticas empleadas en este ejemplo, note que la potencia total que se está disipando es la suma de todas las potencias pequeñas que se encuentran, así como la de propio circuito integrado. Este conocimiento es muy importante, porque más adelante podrá observar que es posible reducir la potencia de un componente añadiendo algunos elementos, ya sea de forma paralela o serial. Bien, con esto finalizamos lo que es la clase de potencia. Vamos a ver más sobre este tema cuando hablemos ya en el estudio de forma individual de cada uno de los componentes, como resistencias, diodos, bobinas, entre otros componentes que veremos más adelante. Bien, hasta aquí nos estamos quedando.